Alumnos, muy buenos días. Hoy, jueves 18 de abril de 2020, siendo el valor de la justicia y nuestra semana 2 de nuestras clases virtuales, en nuestro curso de geometría veremos el tema de triángulos. Sé que es un tema que ya han visto antes, pero nos va a servir para recordar todo lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso de estos años. Veamos, si entendemos que el triángulo es la figura formada al unir tres puntos que no están en la misma línea, sino que están dispersados, no están en una misma línea, por eso dice no colineales, mediante segmentos de línea recta. ¿Sí? Estos son segmentos de línea recta, ¿ya? Y tenemos el punto A, punto B y punto C, que al unirlos formamos un triángulo. Veamos sus elementos, ¿sí? Los elementos en el tema de los vértices vienen a ser el vértice A, el vértice B y el vértice C. Con respecto a los lados, tenemos el lado AB, el lado BC y el lado AC. Son tres lados, tres vértices. ¿Estamos bien? Cuando ustedes ven esta imagen, este triángulo, y a su lado ven ABC, se lee triángulo ABC. Veamos esta observación que es bastante importante. Esta observación no la pueden dejar de lado. Esto les ayuda un montón al momento de hacer los ejercicios que son para leer en geometría. Por ejemplo, me dice, región exterior relativa a AB. Es la región que está acá afuera, justo afuera de AB. ¿Sí? Justo afuera de BC se encuentra la región exterior relativa a BC. Y justo afuera de AC se encuentra la región exterior relativa a C. Mayormente nos dicen, se encuentra un punto en la parte exterior de BC, ya sabemos dónde ponerlo. O en la región exterior relativa a B, ya sabemos dónde ponerlo, ¿sí? Y en la región interior es todo lo que encierra estos segmentos, ¿sí? Que están unidos por los tres puntos que vendrían a ser A, B y C. Alfa, beta y omega vienen a ser nuestros ángulos internos porque están en la región interior. X, Y y Z vienen a ser nuestros ángulos externos porque están en la región exterior, ¿sí? Acá les puse medida de los ángulos internos, son el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo omega. Y medida de los ángulos externos tenemos a X, Y y Z. En cuanto a perímetro y semiperímetro, sí, ustedes creo que se acuerdan bastante bien. En cuanto al perímetro, sí, es el contorno de nuestra figura geométrica, o como podrías decir tú, es la suma de sus lados. ¿Está bien? ¿Cómo se representa? Con el 2P. Cuando ustedes vean 2P, se refiere al perímetro, ¿sí? Cuando vean 2P, se refiere al perímetro. Profesor, entonces podríamos asegurar de que A más B más C es 2P, sí. A más B más C me representa el perímetro y A es la medida de este lado, B la medida de este lado, C la medida de este lado. Y semiperímetro se representa con P y es la semisuma de estos tres lados, ¿sí? Se va a representar con la letra P nada más, que es la mitad de 2P, y va a ser la mitad de esta suma, que sería A más B más C. Entonces cuando les pidan perímetro, ponen 2P y sumamos los lados. Y cuando les pidan semiperímetro, vamos a poner los lados divididos entre 2, la semisuma de estos tres, ¿sí? Veamos algunos teoremas, los que sí o sí no creo que se hayan olvidado hasta ahora, es que la suma de ángulos internos es 180. Al ver alfa, beta y omega, esos tres internos me van a sumar 180. Y los externos, que vendrían a ser X, Y y Z, ¿sí? Me suman 360. Los ángulos externos sí o sí te van a sumar 360. Veamos un ejercicio, un ejemplo, ¿ya? Para poder aplicar lo que hemos conocido hasta ahora. Si en un triángulo dos de sus ángulos internos miden 4x y 6x, acá está el triángulo, 4x y 6x, calcula el máximo valor de x. Bueno, ustedes entienden que estos tres ángulos suman 180, pero al no tener estos dos, al sumarlos van a ser menores de 180, ¿sí? Ahora, acuérdense que me están pidiendo el mayor valor de x. Y está sencillo. Vamos a hallar el mayor valor de x de esta forma, poniendo que 4x más 6x es menor que 180. ¿Está bien? Acuérdense que si sumo los tres ángulos me va a dar 180. Pero si me falta uno, entonces esta suma va a ser menor de 180. ¿Sí? Ahora,
Nuestro siguiente paso es sumar 4x más 6x, que sería 10x menor que 180. Y el 10 que multiplica va a pasar a dividir, y entonces x va a ser menor de 18. Entonces x puede ser 17, 16, 15, 14 y así sucesivamente. ¿Está bien? Pero el mayor valor de todos los que mencioné es el 17. Entonces podríamos decir que x, el mayor valor de x que puede tomar es el 17. ¿Está bien? Estamos aplicando lo que es suma de ángulos internos y acá en este pequeño ejercicio. El teorema de correspondencia, ¿sí? Eso me habla de que, por ejemplo, este lado A es mayor que el lado B. Ustedes ven que es más grande. Y la regla de correspondencia, el teorema de correspondencia, se refiere a que a un mayor lado le corresponde un ángulo mayor y a un menor lado le corresponde un ángulo menor, ¿sí? O sea que si A es mayor que B, como A le corresponde alfa y a B le corresponde teta, alfa va a ser mayor que teta, ¿me entienden? Y lo mismo, a un mayor ángulo le corresponde un mayor lado y a un menor ángulo le corresponde un menor lado. ¿Está bien? A mayor lado se le opone mayor ángulo y viceversa. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Teorema de existencia. El teorema de existencia me va a ayudar a saber si el triángulo que he dibujado existe o no existe, porque no todos los triángulos que vayas a dibujar van a existir. Se tiene que cumplir que si yo tomo cualquiera de estos tres lados, ¿sí? Si yo tomo cualquiera de estos tres lados, por ejemplo tomo M tiene que ser menor que la suma de estos dos y también tiene que ser mayor que la resta de estos dos. Lo mismo ocurriría si tomo N tiene que ser menor que la suma de estos dos y tiene que ser mayor que la resta de estos dos. Y al tomar P va a ocurrir lo mismo, tiene que ser menor que la suma de M más N y tiene que ser mayor que la resta de M más N. Eso es lo que hemos puesto acá. Es nuestro teorema de existencia. ¿Está bien? Lo que les acabo de decir está aquí representado. Veamos algunas propiedades adicionales. Esta propiedad de aquí, ¿la conoces? ¿Sí? Mayormente le dices la propiedad de la corbatita, la propiedad de la mariposa, ¿sí? En esta propiedad tenemos que alfa más beta es igual a omega más teta. ¿Está bien? Alfa más teta es igual a omega más teta. Cuando tú ves esta forma de mariposa o corbatita, puedes aplicarlo. ¿Está bien? Aquí, sí, profesor, es la propiedad del boomerang. ¿Lo hemos visto antes? Posiblemente sí. ¿Y le decimos boomerang? Sí, pero es porque parece un boomerang. Y te dice que alfa más beta más omega me da este ángulo de acá, de afuera, que vendría a ser X. ¿Está bien? Ahora, algunas propiedades adicionales. Esta de acá, la que mayormente se le llama la propiedad del pescadito, me dice que X más Y es igual a W más Z. O cabeza más cola es igual a aletas. ¿Está bien? Esta que es, mayormente le dices propiedad de la letra A, ¿sí? También te dice que al sumar X con Y me va a dar el valor de este tercer ángulo, que bueno es el interno, ¿sí? Sumado a 180. El de la propiedad de la estrella te dice que al sumar estos 5 ángulos, sí o sí, siempre te va a dar 180 grados. ¿Está bien? En cuanto a la clasificación de los triángulos, tenemos la clasificación por sus lados. A ver si te acuerdas. Claro que sí. ¿Sí? Escaleno, isósceles y equilátero. Cuando era escaleno, acuérdate que es cuando sus lados, la medida de sus lados y la medida de sus ángulos es diferente, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un triángulo cualquiera y estoy dejando claro que es escaleno porque A es diferente de B y B es diferente de C. ¿Qué es A, B, C? Son sus lados. Sus ángulos alfa, beta y teta también tienen que ser diferentes. ¿Está bien? Esto tiene que cumplirse para que sea un triángulo escaleno. Para que sea un triángulo isósceles, tengo que tener de que tiene dos lados iguales. Y al tener dos lados iguales, también le corresponden dos ángulos iguales. Y tengan en cuenta esto, que al sumar alfa más alfa, ese 2 alfa es menor que 180. Quiere decir que alfa sí o sí tiene que ser menor de 90. Esto también ayuda, es parte de la teoría. La teoría nos ayuda bastante en muchos ejercicios. El triángulo equilátero es más sencillo, sí o sí sus ángulos miden 60 grados y sus tres lados son
idénticos, son iguales. Y al separarlos por sus ángulos tenemos rectángulo y oblicuángulo. Rectángulo es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Y oblicuángulo cuando no está presente el 90 grados. El oblicuángulo se separa en acutángulo y en obtusángulo. El acutángulo es cuando los tres ángulos son menores de 90 grados. El obtusángulo cuando uno de ellos es mayor de 90 grados. El rectángulo se cumple que, bueno, ya tengo 90 grados y la suma de los otros dos es 90 grados. Y también se va a cumplir la propiedad de Pitágoras, que la suma de a al cuadrado más la suma de b al cuadrado me va a dar la suma de la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Un triángulo escaleno, acuérdense, tiene sus tres lados diferentes. Tiene dos lados que miden 4 y 7. Quiere decir que x no puede ser 4 y no puede ser 7. ¿Sí? Porque si no sería isósceles. Al decir que es escaleno, x no puede ser ni 4 ni 7. Hallar los valores enteros del tercer lado. Miren, acá podemos aplicar la regla de la asistencia. X va a tener que ser menor que la suma de 4 más 7 y va a tener que ser mayor que la resta de 7 con 4. ¿Está bien? Entonces, como el triángulo es escaleno, miren, aquí les puse x es diferente de 4 y x es diferente de 7. Apliquemos la regla de existencia. ¿Ya? X tiene que ser menor que la suma y mayor que la resta. Al restar aquí me sale 3 y al sumar aquí me sale 11. ¿Está bien? A ver, si acá me salió 11 y acá me salió 3, quiere decir que x puede tomar, es mayor que 3 y menor que 11. O sea, x puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 10 nada más. ¿Está bien? Entonces x tomaría desde el 3, desde el 4 hasta el 10. Tomaría todos esos valores para que pueda salir el ejercicio. Pero a esos valores que x va a tomar, tenemos que quitarles el 7 y el 4. ¿Para qué? Para que no sea isósceles. ¿Está bien? Acá lo estamos poniendo. Le estamos quitando el 4 y el 7. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero hay que quitarle el 4 y el 7. Entonces me quedaría que x toma los valores del 5, el 6, el 8, el 9 y el 10. ¿Está bien? Ahora pasamos a las líneas notables. ¿Ya? Que sí, de hecho que se acuerdan, Ceviana es una línea cualquiera que se puede trazar en el triángulo y te ayuda para poder desarrollar. ¿Está bien? Mayormente sale de los vértices o de uno de los vértices de nuestro triángulo. Puedes tener la ceviana interior o trazar una ceviana exterior. Mediana, ¿sí? Mediana es aquella línea notable que va a dividir a uno de los lados en dos partes iguales. Va a bisecar al lado en partes iguales. Miren, aquí AM es mi mediana y está bisecando a BC. Lo está partiendo en dos lados iguales a los cuales hemos llamado X y X. Bisectriz, muy bien, se acordaron, ¿sí? Es la línea notable que va a bisecar un ángulo. La mediana biseca un lado y la bisectriz va a bisecar al ángulo. ¿Está bien? Y así como tenemos bisectriz interior, que en este caso le llamamos CP, desde C a P, acá está la bisectriz, está bisecando este ángulo que va a ser alfa y alfa. Y también tenemos la bisectriz exterior, puedes ver bisectriz por fuera y por dentro. Acá miren, también biseca a este ángulo en teta y teta, y BR le estamos llamando bisectriz exterior. En cuanto a la altura, sí, le hemos puesto altura interior porque también hay altura exterior. Sí, la altura interior es bastante básica de resaltar. ¿Sí? La línea que es perpendicular al lado opuesto. ¿Sí? Nace uno de los vértices y es perpendicular al lado opuesto. Acá algunos puntos de intersección, ¿sí? Importantes. El incentro, el excentro, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. ¿Está bien? A ver, el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores. El excentro será el punto de intersección de las bisectrices exteriores. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas, el baricentro de las medianas y el circuncentro de las mediatrices. ¿Está bien? Son puntos donde se van a encontrar todas las bisectrices, todas las alturas, todas las medianas. Ahora, ¿cuántas alturas puedo trazar en un triángulo? 3, ¿sí?
¿Cuántas medianas? 3. ¿Cuántas mediatrices? ¿Sí? 3, ya. Pero al unir estas líneas notables voy a formar estos puntos, ¿no? Que son los puntos de intersección. Ahora, profesor, ¿no me explicó qué es mediatriz? Bueno, acá está, ¿sí? Mediatriz ya viene a ser una recta, ¿ya? Que va a dividir el lado opuesto en dos iguales y también va a ser perpendicular. Acá podemos decir que L es mediatriz de AC porque justo biseca al lado AC, ¿ya? Y es perpendicular a este lado. Y acá les dejé un ejemplo de altura exterior, ¿sí? Es cuando se presenta mayormente cuando mi triángulo es acutángulo, ¿sí? Disculpen, cuando mi triángulo es obtusángulo. Cuando mi triángulo es obtusángulo, puedo trazar la altura. ¿Qué era obtusángulo? Que uno de sus ángulos es mayor de 90. Veamos algunas propiedades que me van a ayudar a desarrollar ejercicios, ¿ya? Es ángulos entre bisectrices. Por ejemplo, este ángulo que se forma al trazar dos bisectrices interiores se va a tomar como referencia al ángulo que al cual no sea bisecado, ¿sí? A este ángulo que no sea bisecado me va a ayudar a hallar X. Siempre y cuando X esté aquí, esté en el punto de intersección de dos bisectrices, ¿ya? X va a valer 90 más la mitad del ángulo que no está siendo cortado por la bisectriz. Entonces diría que X es 90 más Y entre 2. ¿Sí? Acuérdate, es bisectrices interiores. Y como este es bisectrices exteriores, va a cambiar. Vamos a hacer algo similar, ¿sí? X se va a hallar en función de Y, ¿ya? Pero en esta ocasión ya no voy a sumar, sino voy a restar. O sea que si yo quisiera hallar X a 90, le voy a restar la mitad de este ángulo que no está siendo involucrado en las bisectrices. Y de la misma forma, si está en el punto X está dentro, ¿sí? Este ángulo X está dentro, ¿ya? Voy a hallarlo a 90, le voy a sumar la mitad del ángulo que no está siendo afectado por las bisectrices. Ahora, como tercer punto, si se intersecta una bisectriz interior y una exterior, el ángulo que se forma al intersectarse estas dos bisectrices es la mitad de este ángulo que no está interviniendo, ¿sí? Este X va a ser la mitad de este ángulo, ¿está bien? Si este ángulo fuera 80, X va a ser 40. Si fuera 50, X va a ser 25, ¿me entienden? Y vamos a cerrar con algunas recomendaciones. Miren, cuando ustedes vean este tipo de ejercicio o cuando esto lo vean en algún ejercicio, tienen dos opciones, ¿ya? Puedo trazar una cebiana, ¿ya? Puedo trazar una cebiana desde este vértice hacia abajo, haciendo de que esta parte de acá valga alfa, ¿sí? ¿Para qué? Para formar un triángulo isósceles. Miren, al yo trazar la cebiana acá y acordando de que sea alfa más alfa me va a dar 2 alfa. Entonces ya tengo isósceles por acá y también he formado un isósceles por acá. ¿Me entienden? Me ayuda bastante a desarrollar ejercicios. Y otra recomendación sería, está bien, profesor, no quiero trazarlo aquí, pero puedes trazar la cebiana afuera, ¿sí? Una cebiana exterior, y al trazar la cebiana exterior puedo decir que es alfa y alfa para que me den como resultado este 2 alfa que está acá. Y así diría que este triángulo que se formó aquí es isósceles y el triángulo grande también vendría a ser isósceles. ¿Ven? El triángulo grande tiene dos ángulos iguales, vendría a ser isósceles. Y a las dos últimas recomendaciones para cuando vean este tipo de ejercicio, puedo trazar una cebiana exterior, ¿sí? Puedo trazar una cebiana exterior y decir que el ángulo que estoy formando vale 2 tetas para formar un isósceles. Y si este es 2 teta y este es 90 menos teta, este tendría que ser 90 menos teta. Y acá también formaría otro isósceles. Ahora, otra opción, ¿sí? Es cambiar el ángulo, ¿no? O sea, ya no voy a poner que este ángulo es 2 tetas, sino voy a ponerle que es 90 menos teta. Si este es 90 menos teta y como este es 2 teta, acá también va a ser 90 menos teta y este triángulo grande se transformaría en un isósceles. Pero aquí también, este triángulo que vemos aquí, también sería isósceles porque estos dos ángulos son iguales. Estas son algunas recomendaciones que te pueden servir para desarrollar ejercicios. Tú puedes trazar las cebianas y esto de acá cae como anillo al dedo. Te ayuda a que el ejercicio salga más rápido.
¿Está bien? Ya ustedes tienen la ficha de triángulos, estarían resolviéndola y de todas maneras, ya sea en la asesoría por videos o en un video con el desarrollo, ustedes estarían contrastando si lo que desarrollaron estuvo bien o no estuvo bien. Ya saben que tienen que actuar con justicia, que bueno, les toca la responsabilidad de ser justos y van a ser justos valorando, comportándose de forma adecuada, siendo responsables. De esa forma están valorando el trabajo de sus padres y de sus profesores. Cuídense bastante, no se olviden de que esto tiene que estar copiado en sus cuadernos. Ya será conmigo hasta la próxima, o bueno, ya será hasta el lunes, porque mañana no nos toca a nosotros, ¿sí? Mañana ya están libres de... Cuídense bastante, éxitos.